está contra Venezuela, a quien se acusa de invasión. Todos estos ciudadanos que han sido expulsados, se les acusa de invasión criminal, de invasión que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Mira, ¿qué está pasando realmente? Sí. ¿Cuál es el sentido profundo de la aplicación de esta ley? ¿Es un arma geopolítica? Estamos hablando del uso de la justicia dentro de los planes de guerra híbrida, de guerra no convencional. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un momento totalmente, es mi criterio personal, inédito en la modernidad. Tú dirás que estoy exagerando, pero yo pienso que no, porque ¿cuándo se aplicó esta ley? ¿Cuándo Estados Unidos, que se considera la superpotencia más importante del planeta Tierra, aplicó esta ley? Se la aplicaron a los japoneses en medio de una conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, más de 30.000 personas estuvieron presas en campos de internamiento durante el tiempo que duró la guerra, pero en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora bien, esto escala a un nivel superior, porque primero Venezuela no está en guerra con ningún país en el mundo, todo lo contrario. Ni estamos invadiendo ningún otro territorio. Mucho menos. Más bien Venezuela ha colaborado en procesos de paz en América Central, en América Latina. Hay un detalle interesante en medio de este programa en tiempo real. La propia CIA, ve los cables para que te enteres, ha dicho que Venezuela no está en guerra con Estados Unidos, que Venezuela no ha hecho ninguna acción bélica que implique estar en guerra con los Estados Unidos. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo la CIA, desmintiendo al propio gobierno estadounidense. Eso es un dato realmente interesante, porque obviamente el mundo entero sabe que unos migrantes que están en una nación, en este caso venezolanos en Estados Unidos, jamás puede considerarse o equipararse a que esos venezolanos forman parte de un movimiento armado. ¿Dónde están las armas? No tienen. ¿Dónde están los fusiles, las bombas? Nada, no tienen nada. ¿Qué es lo único que tienen? Oye, es algo impresionante. Unos tatuajes. Un tatuaje del Real Madrid tenía uno, el otro tenía un tatuaje del nombre del papá, la mamá, el otro de un San Miguel Arcángel. ¿Qué tiene que ver eso? Son las únicas pruebas de culpabilidad. Son las únicas que han mostrado, ellos mismos lo reconocen. Lo otro es que habían borrado fotos en sus teléfonos. Tú, por Dios, chico. Por eso el juez federal criticó la acción, la paralizó, y con todo y que la paralizó, el gobierno estadounidense violó expresamente esa disposición judicial, porque fíjate, hasta un juez federal dijo, no, mira, un momento, esto se fue de control, esto no tiene lógica, no tiene sentido, genera un precedente, te repito, inédito en la historia judicial del mundo. ¿Y detrás entonces de esto? Yo pienso que es una excusa para escalar en una situación que Venezuela, estoy seguro, no va a caer en esa trampa, pero también para develar máscaras. Fíjate, así como vemos venezolanos liderados en este caso por el presidente de la República como jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, junto a todos los jefes de poderes públicos, junto a todos los venezolanos de a pie, ciudadanos humildes, padres, madres, incluyendo, repito, sectores víctimas de todo esto que han hablado ya con el Estado venezolano. O sea, a mí me han escrito ya varios familiares de muchachos detenidos por tener tatuajes en El Salvador, que los llegaron a reconocer en los videos, y ya hay acciones en curso. Yo quiero destacar una muy importante, que es la solicitud de habeas corpus que ha hecho Venezuela y que está en trámite en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Ya nosotros hemos hecho contactos con la Fiscalía General de El Salvador, hemos enviado nuestra, vamos a decir así, posición firme de respeto a estos centenares de venezolanos que se les ha violado masivamente sus derechos humanos. Hemos igualmente entrado en contacto con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hemos enviado comunicaciones estableciendo, en primer lugar, que se respete ese habeas corpus que se ha introducido, que se respete el derecho internacional,
que se respete la legislación global, mundial que hay en materia de derechos humanos y que esos venezolanos sean devueltos a su patria, que es Venezuela. ¿Hay vínculos entre actores opositores venezolanos y la aplicación Pero es que no lo tomé, de esta no lo dudes, contra Venezuela? no lo dudes, así como te dije que hay venezolanos. ¿Hay alguna legislación yo diría el 99%, si me permite. El 99,5% rechazamos una acción criminal, lesiva, xenofóbica, brutal como esta, jamás se había visto. ¿Tú me entiendes? Jamás se había visto, donde unos migrantes que fueron detenidos en las calles, que fueron detenidos incluso en sus lugares de trabajo, los llevan, los montan en unos aviones y los expulsan a un tercer país, que en este caso es El Salvador, para recluirlos en la cárcel considerada la más tenebrosa del planeta Tierra, donde hay 40.000 puestos en el suelo, en el piso, para confinar a estos ciudadanos, ahora no solo salvadoreños, sino de cualquier otro país. Eso jamás se ha visto. Una nueva prisión de Guantánamo. Pero es que, escúchame, lo que te quiero decir que las personas que están allí para estar en El Salvador debieran haber cometido un hecho punible en El Salvador. En El Salvador. Ninguno de esos venezolanos fue sometido a un proceso judicial en Estados Unidos para, en caso de haber cometido alguna violación a la ley, fueran procesados en Estados Unidos. Ninguno. ¿Qué pasa con una violación tan evidente de los derechos humanos me hago una pregunta. De la ley internacional? Este es un caso que debiera tener la ONU para debatirlo mañana, tarde y noche. ¿Dónde está el Comité de Derechos Humanos de la ONU? ¿Dónde está el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU? ¿Dónde está incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Porque esto es un tema ya de seguridad. Porque entonces a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, en Estados Unidos lo agarran, dicen, le aplican la ley de enemigos extranjeros solo ¿por qué? Por ser migrante y no tener en su defecto una documentación en regla, por tener un tatuaje, por usar el pelo largo. Oye, eso me hace recordar la nefasta y oprobiosa ley de vagos y maleantes creada por los gobiernos de Adey Copey, donde solo por la apariencia física un joven, los que no sabían eso, que lo sepan, ¿verdad? Se aplicó en los años 60, 70, 80, 90, por tener el pelo largo y una barba y estar en una plaza, ya podía estar años detenido. Pero esta es peor. Esta es peor porque se le aplica a migrantes extranjeros para ser expulsados del país sin reglas de juicio y lanzados a un tercer país, a la peor cárcel del mundo, como lo es esta tenebrosa cárcel, donde a los que están allí presos no les dan ni comida, no les dan agua. Y fíjate tú, ¿quién lo hace? Un gobierno que ha reducido de 267 o de casi 270 alcaldías, no sé si estás enterado de eso, a unas 50 alcaldías, ¿sabías eso? Redujeron el número de alcaldías para que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no tuviese poder local en los municipios, porque ellos pudieran haber ganado unas 60, 70 de esas alcaldías. O sea, eso es algo que no se ha visto, ¿no? Donde violan la Constitución incluso para imponer una reelección. En Venezuela existe a nivel de norma constitucional, porque a través de un referéndum en febrero del año 2009, el pueblo votó a favor de esa enmienda que permitía la reelección continua. El elector decía si lo hacía o no, pero allá no. Entonces estamos hablando de una nación que tiene extrema pobreza, que tiene grandes desigualdades y que tiene la peor cárcel del planeta, como es esta que te menciono. Entonces, ¿qué es lo que debiera ocurrir en este momento? Abrirse las compuertas para la racionalidad, para el mandato de la ley, para la justicia, para el derecho internacional, para que, en primer lugar, el habeas corpus en curso sea declarado con lugar y los venezolanos sean devueltos a su patria. Y, por cierto, el Ministerio Público tiene en este momento 2 casos en caliente, en tiempo real, trabajando con la Fiscalía General
de Chile y la justicia chilena, que son la extradición de un ex 6CPC que participó en cambiar absolutamente el lugar del suceso y simular el hecho punible en donde se le acusó a Cancerbero de haber matado a Carlos Molnar y convertir lo que fue la muerte de Carlos Molnar y Cancerbero por parte de Natalia Méstica en un homicidio-suicidio donde se le culpabilizó a Cancerbero. Uno de esos ex 6CPC que le dictamos orden de aprehensión y alerta roja apareció como deportado de Estados Unidos hacia El Salvador. Nosotros le habíamos solicitado alerta roja y estaba solicitado por Interpol. ¿Por qué no nos lo entregaron? Entonces ahora está en El Salvador. Bueno, ya nosotros estamos haciendo las diligencias para que lo entreguen. Igualmente, un sujeto perteneciente a una organización de estas delictivas, que no es el Tren de Aragua, una organización, digamos, amponil, donde aparece esta persona como responsable de un homicidio, de varios delitos. Nosotros le solicitamos alerta roja a esta persona y también lo tramitamos por Interpol. Pero estaba en El Salvador, fíjate, fue a esconderse en El Salvador. Y entonces la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público fue aprobada hace unos días por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esperamos que estas dos extradiciones nos la hagan realidad, porque entonces ahí te respondo, lo que tiene que funcionar, ¿qué es en este momento? La sindéresis, la política, el diálogo, la cooperación penal internacional. Nosotros tenemos una Dirección General de Cooperación Penal Internacional adscrita al despacho del Fiscal General de la República, que estamos trabajando las 24 horas en torno a estos temas para que sean resueltos y que realmente triunfe la dignidad humana, porque estamos retrotrayéndonos a la época de las cavernas. Esto no tiene antecedentes, sino en la época de las cavernas o el Código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, yo creo que Venezuela está haciendo lo correcto, y ahora tú me preguntabas que si todos estaban en ese camino. No, hemos visto cómo personas al margen de la ley, con un deshonroso y yo diría absoluto rechazo de la población venezolana, como la señora María Corina Machado, el señor Edmundo González, personas subyúdices que están totalmente al margen de la ley, han aclamado, han aplaudido, han salido como dementes, porque son dementes, orates, a aplaudir que a los venezolanos se le aplique una ley que data de más de 220 años y que volvamos entonces a que se legalice no solo el asesinato serial, porque entonces ¿qué puede ocurrir aquí con toda esta propaganda que propios lacayos venezolanos, entre estos dos que te mencioné, están haciendo? Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, que están apoyando esta ley de inmigrantes extranjeros contra los venezolanos, que los maten, que los linchen en las calles de Estados Unidos. Eso es lo que ellos están literalmente creando como caldo de cultivo. O sea, no solamente la deportación es masiva, sino, oye, van a ver a cualquier venezolano, mira, este es un enemigo. ¿De qué? Un enemigo, ¿por qué? Por ser barbero. Varios de ellos eran barberos, otros eran trabajadores informales. Entonces los vas a matar por eso en una calle. Porque entonces, ¿qué crece aquí? La xenofobia. Entonces, obviamente, mira, yo siento que el mundo entero... Justifica ante la opinión pública cualquier medida. Ellos sí, pero por eso son odiados por esa propia opinión pública. Bueno, ¿Tú crees que venezolano de buena voluntad, al escucharlos a ellos, a María Corina Machado, a Borges, a Leopoldo López, a Guaidó, apoyar a Edmundo González, apoyar la ley de enemigos extranjeros que data de 200 y pico de años en los Estados Unidos, para arremeter literalmente, matar, esclavizar a venezolanos por el solo hecho de ser venezolanos? Entonces no. Vamos a cerrar este segmento. Es increíble. Y quiero que el próximo segmento se lo dediquemos a los programas sociales de la Fiscalía.